Pues muchas gracias a todos por venir. Los que no nos conocéis, o que creo que todos nos conocemos, ¿no? Creo que no es la primera vez. Somos de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación, fundado por Erendo Samyamun y Hakya Hamun en Corea, y ahora pues se ha expandido, pues prácticamente estamos en todo el mundo. El objetivo, pues entre todos, conseguir la paz. A ver si lo conseguimos, Antonio. Danos unas ideas, a ver cómo lo conseguimos. Entre todos, eso es cosa de toda la humanidad, no solo de los dirigentes, sino también de cada uno, ¿no? Contribuir a la paz en el mundo. Centrado en familias, ¿no? En familias armoniosas. Y bueno, tenemos unas enseñanzas básicas, que es el principio divino o principios de unificación. Y aquí pues solemos dar algunas pinceladas para introducir las ideas, ¿no? Yo suelo elegir pues temas un poco así más concretos para poder luego pues expandirse, ¿no? Y hoy un poco el tema parece un poco un tema un poco raro, ¿no? La expansión del universo desde una perspectiva espiritual. Y bueno, básicamente es un poco repasar, claro, yo no soy físico, ni soy astrónomo, ni cosmólogo, ¿no? Pero sí un poco repasar cómo el universo se ha ido expandiendo a partir del Big Bang y evolucionando hasta llegar a nosotros, ¿no? Los seres humanos que estamos aquí. Estamos aquí, ¿no? Sí, estamos, ¿no? Y entenderlo luego más importante que el cómo, que eso sí, la ciencia nos ayuda enormemente a entender el cómo ha surgido, ¿no? Cómo ha evolucionado, se ha expandido. Pero realmente lo más importante es llegar al porqué. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito por encima, ya digo que tampoco yo conozco ni nadie realmente los físicos, un poco lo que voy a intentar explicar aquí sobre la evolución, la expansión del universo, pues es algo que en la ciencia misma pues se están actualizando constantemente. Y de hecho la teoría del Big Bang pues incluso todavía tampoco todos los científicos están totalmente, está generalmente aceptada, pero todavía hay muchos que se oponen a la idea, ¿no? Y de hecho en el siglo pasado, en los años 50, pues hubo un gran debate, ¿no? Con los que estaban a favor de la expansión del universo, de que hubo realmente un inicio, y otros que pensaban que no, que el universo siempre estaba ahí, era estacionario y no había cambios, no había evolución. Entonces ya con esa idea ya te quitas la idea del creador, pues ya te lo quitas. No hace falta creador si ya el universo ya estaba siempre ahí, ¿no? Entonces te quitas la idea de que pues, si tiene un inicio ya tienes que preguntarte ¿y quién lo inició? ¿Y de dónde viene? ¿Y quién lo inició? ¿No? Tal. Y esa es un poco también la idea de esta conferencia de hoy, ¿no? Un poco llegar al el porqué y ante qué estamos finalmente, ¿no? La última causa, ¿qué sería, qué podemos entender por esa última causa? Y bueno, un poco el relato científico, pues nos hablan de que hubo, pues al principio, pues un gran, ya digo que son muchos estudios que se han hecho en muchas distintas décadas con diferentes astrónomos y físicos diferentes, pero que luego de alguna manera se compendia y se ponen de acuerdo en esas ideas. Y hablan de que en el principio hubo una especie de un vacío cuántico. Ese vacío no es el vacío, no es la nada filosófico que uno pensaría, bueno, la nada es que no había nada, no, es justo todo lo contrario, ¿no? Ese vacío cuántico sería pues una especie de energía virtual que estaba ahí de alguna manera, y luego hablan de ese punto inicial o la singularidad
en que toda la masa estaba comprimido, ¿no? A partir del año 1920 del siglo pasado, el astrónomo Hubble pues empezó a ver, porque hasta entonces en realidad se pensaba que todo el universo era nuestra galaxia, ¿no? Y cuando veían a través de los telescopios, que aún no eran muy potentes, veían esas nebulosas, que en realidad eran otras galaxias, no la nuestra, pensaban que eran parte de nuestra galaxia. Bueno, es como una nube de gas que está ahí muy grande dentro de nuestra galaxia, pero este astrónomo que ya tenía en aquel momento, en los años 20 del siglo pasado, ya tenía el telescopio más potente, entonces él ya podía ver mucho más y él calculó, hizo sus cálculos que hacen ellos. Yo no sé hacer eso, pero nosotros simplemente recopilamos lo que ellos dicen y él estaba convencido que no, que esos son otras galaxias. Y de hecho él detectó que esas galaxias se iban alejando de nosotros, ¿no? Estaban como, entonces ahí viene la idea de la expansión del universo, ¿no? Entonces ya él estaba observando que en verdad el universo no era estacionario, ¿no? Estaba en constante cambio, ¿no? Había evolución, había esa expansión, ¿no? Y luego pues otros astrónomos apuntaron a esa idea de pensar y pensaban al revés, dicen, bueno, pues si se está expandiendo el universo, si lo ponemos la película hacia atrás, entonces cada vez habría menos distancia entre las galaxias y cada vez sería, y todos al final tuvo que haber un momento inicial en la cual toda la materia de alguna manera estaba junto, ¿no? en un punto, ¿no? Entonces ahí viene luego la idea de que hubo una gran explosión inicial, el gran estallido, el Big Bang. Curiosamente el Big Bang, pues en ese debate que hubo entre los científicos, había Fred Hoyle, que era otro astrónomo, que él era de la idea del universo estacionario, el que no cambia, el que siempre ha estado ahí, ¿no? Y él pues iba a hacer debates o iba a la televisión y a la radio y se reía de esta idea, ¿no? Bueno, esto es como, y él decía el Big Boom, ¿no? El Big Bang. Y justamente se quedó la idea de una persona que era contraria, ¿no? a la idea de la expansión del universo, se quedó como la idea de esta teoría, el Big Bang, ¿no? Y bueno, se dice que en ese momento pues aparecería la materia, el espacio y el tiempo, que van a ser realmente los factores que van a determinar la evolución, ¿no? del universo hasta llegar a la vida aquí en la Tierra y nosotros que somos conscientes del universo que existe y nos preguntamos qué es todo esto, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? El universo se hace consciente, ¿no? con el ser humano. Y cuando hablan de la expansión, es interesante que bueno, cuando hablan de la expansión, ¿qué se está expandiendo realmente? Son todas nuestras moléculas, cada uno. Imagínate, ¿no? Si nos fuéramos expandiendo cada molécula, pues cada vez estaríamos más grandes. Esto sería un problema ya de hacerse cada vez más grandes y ahí sí que no hay solución, porque ahí ya serías cada vez más gordito y no vale ninguna dieta, no vale nada, no vale power walking, no vale el ayuno intermitente porque vas creciendo y no es así. Obviamente no estamos siempre creciendo. Al revés, ¿no? A medida que envejecemos nos encogemos, ¿no? Algunos, ¿no? O todos, ¿no? Tampoco es la distancia entre la Tierra y el Sol, porque si imaginaos que la Tierra cada vez se aleja más del Sol, pues cada vez haría más frío. Si nos quejamos ya ahora que hace frío, pues si estuviese expandiendo también
y la Tierra cada vez está más lejos del Sol, pues cada vez haría más frío y no podría finalmente haber vida, ¿no? Y tampoco incluso las galaxias cercanas no se alejan. Lo que han observado los científicos es que son los cúmulos de galaxias, grupos de galaxias. Dice que, bueno, es que como hay miles de millones de galaxias ahí fuera, pues es un cúmulo sería un grupo de unos miles de galaxias, y ahí el espacio, lo que se expande es el espacio realmente, que es otra gran pregunta. ¿Qué es realmente el espacio? Es otra gran pregunta que tiene la ciencia, ¿no? Pero bueno, entonces se va alejando las distancias se va expandiendo, se va haciendo cada vez, el universo se va haciendo más grande cada vez. Eso es lo que se ve, se va observando, ¿no? Entonces hubo ese momento de la inflación en el que realmente se cree que toda esa energía, esa explosión hizo que todo el espacio se expandiera a un tamaño increíble en muy poco tiempo, y eso provocó que hubo desde ese vacío cuántico, pues todos esos elementos virtuales que había ahí, empezó a crear materia y antimateria y fotones, y eso era como una gran sopa, ¿no? Que iban convirtiéndose unos y en otros. Y es una cosa curiosa que han observado, es que hubo una cantidad de materia y antimateria, pero si había 1.000 millones de partículas de materia con su partícula de antimateria, cuando entran en contacto, pues se convierten en luz, en energía pura, ¿no? Se aniquilan mutuamente. Pero resulta que siempre había una partícula de materia de más. Entonces al final se quedó la materia, ¿no? Curiosamente. Y eso lo van calculando con sus tiempos, a los 3 minutos, dice, se formaron los primeros átomos. Luego toda esta era lo llaman la era oscura, porque todavía la luz no había aparecido. Que dicen que a partir de 380 años después del Big Bang, pues viene han podido observar y han podido fotografiar. Uy, no me ha salido. Bueno, el fondo de radiación de microondas, que es cuando realmente aparece ya la luz y los primeros átomos se empiezan a formar, ¿no? Y luego, después de millones de años, ya se van a formar las primeras galaxias y las estrellas. Estamos viendo aquí que hay como distintas etapas, y cada etapa es necesario para el siguiente. Es como que hay una preparación, cada etapa prepara la siguiente etapa, ¿no? No puedes quitar ninguno de esos elementos porque cada uno son necesarios. También el tiempo es un factor de orden muy importante, los tiempos, ¿no? Igualmente nosotros, pues cuando preparamos un pastel, pues no se puede hacer así espontáneamente, ¿no? Sobre todo si cuando metes el pastel en el horno, pues hay un tiempo, ¿no? de cocción. No sé si es igual para cada pastel, depende del pastel quizás, del tipo de pastel. Pero ahora, si ahora vas y dices, bueno, ahí lo dejo en el horno y yo a lo mío, a ver mis chats, a ver mi WhatsApp, a ver mi vídeo preferido, mi telenovela, aquí nos la ha pasado alguna vez, y de repente empezamos a oler, ¿qué pasa aquí, no? Uy, huele a quemado. ¡Uy! El pastel que está en el horno, ¿no? ¿Qué es esto? El pastel, ¿no? Nos hemos olvidado del pastel, pero no pasa nada. Si el pastel se quema, después tú puedes, bueno, fue un error y tú puedes empezarlo otra vez, repetirlo. Ahora aquí en el caso del universo
No era así, porque el tiempo va avanzando y cada cosa tiene que ocurrir en su momento exacto. No hay tiempo de error, no hay espacio para error. En cada momento, eso hay que tenerlo en cuenta, cada cosa tiene que aparecer en su momento adecuado. El momento en que se forman las galaxias, el momento de formarse luego el sistema planetario. Y es curioso que dicen que, por ejemplo, para que haya la vida en la Tierra, hace falta pues, compuestos más pesados, átomos más pesados. Pero al principio los primeros átomos que aparecieron, que es la que más abunda, el hidrógeno y el helio, eran muy ligeros. Con eso no se puede formar la vida, ¿no? Entonces, es en el interior de las estrellas en la que se van a formar esos elementos más pesados que más adelante van a formar en el futuro la vida aquí en la Tierra, ¿no? E incluso pues, nuestras moléculas y nuestras células fueron formados en el interior de las estrellas. Pero claro, ahí estaban atrapados dentro de las estrellas. ¿Y cómo salen de ahí? Tienen que salir de las estrellas, si no, no puede haber la vida. Entonces hay distintos tipos de estrellas según el tamaño, la temperatura que tienen. Y las estrellas más grandes, se ha observado que tienen también un tiempo de vida. Las estrellas no son eternas tampoco, sino que también, solo que viven mucho más que nosotros, miles de millones de años, ¿no? Pueden vivir. Y cuando una estrella roja se hace muy, muy grande, pues explota en una gran supernova, porque ya pues, la gravedad ha podido con las otras fuerzas que mantiene la materia unido y explota. Entonces todos esos elementos pesados que estaban dentro del interior de la estrella van al espacio interestelar y forman una siguiente generación de estrellas y también de planetas, de sistemas planetarios. De hecho, pues, se piensa que nuestro sistema planetario solar es de una segunda generación, que antes aquí había una supernova grande, una estrella muy grande que explotó, y nuestro Sol es de la segunda generación, que ha podido entonces formar, a partir de esa gran supernova, ha podido formar nuestro sistema solar, los planetas nuestra tierra, y la Tierra y toda la vida aquí en la Tierra. Ese sería en grandes rasgos un poquito pues, lo que nos explica el relato científico acerca de la expansión del universo, ¿no? Esos cálculos, esos datos van cambiando muchísimo, siguen estudiando, hacen nuevas observaciones. Según las nuevas observaciones pueden cambiar los cálculos. Por ejemplo, ahora dicen o ponen esta edad del universo en 13.800 millones de años. Pero hace años atrás decían que era 20 millones. Le han quitado... ¿Quién es ese? Un teléfono. Esto es un amigo invisible que está aquí, un amigo invisible está aquí con nosotros. Un asteroide, un protón de estos ahí, un fotón ahí, ¿qué? Que estoy aquí. Ah, mira. No pasa nada, venga. Bueno, eso sería, por ejemplo, aquí vemos la radiación, el fondo de radiación de microondas. Seguimos silbando, que eso, la música es bonita. Y por ejemplo, ahora si sabéis que está el telescopio más grande ya es James Webb, que han puesto en el espacio el año pasado, el día de Navidad,
pues ya están saliendo muchas fotos. Esa es una de las últimas fotos. Lo podéis ver y lo recomiendo. Si os gusta ver estrellas y galaxias, pues ahí están las últimas fotos en la página de la NASA, NASA James Webb, y te van poniendo las últimas fotos. Todo eso son galaxias, lo que veis en esa foto, y lo que veis en el cuadrado, esa ampliación, esas dos, esa galaxia roja en el centro, naranja, está, por eso digo que del tema de las calculaciones y tal, están detectando que eso es una galaxia ya formada hace 100 millones de años después del Big Bang, que dice que sería mucho antes de lo que pensaban. Pensaban que las galaxias se habían formado mucho más después, ¿no? Entonces ya van a tener que reajustar los datos, todos esos datos. Eso en la ciencia es normal, se va constantemente ajustando a nuevos estudios y nuevos cálculos que van apareciendo. Entonces, realmente, pues sí, la ciencia nos puede responder al cómo, ¿no? El cómo el universo, cómo la vida ha aparecido en la Tierra, y es muy interesante, bueno, por lo menos para mí. Habrá gente que dice, no, a mí eso no me interesa, pero a mí siempre me ha interesado, las dos cosas, la perspectiva espiritual, religiosa, y la perspectiva espiritual no tienen por qué estar, no están reñidas, ¿no? Pueden estar reñidas si uno se pone fanático con una postura, entonces dice, no, eso no puede ser, lo otro no vale, pero no, realmente no es así, ¿no? Entonces la gente que tenemos inquietudes, la gente que venimos por el tema espiritual, el cómo está bien, ¿no? Está bien que nos expliquen el cómo, pero también queremos saber el por qué. No nos responde la ciencia el por qué. ¿Por qué está todo eso ahí? ¿Por qué tuvo que expandirse? ¿Por qué ese vacío cuántico se transforma la energía en algo que va expandiendo y finalmente acaba en nosotros, ¿no? Seres conscientes que nos preguntamos cuál es mi papel, qué es el universo, cuál es mi papel dentro de él. Entonces, claro, ahí necesitamos la parte más filosófica, la parte más espiritual, para poder explicar el porqué. Entonces, algo bonito que nos explica el principio de unificación es que en realidad no tiene que haber, son compatibles completamente, la ciencia y la religión o la filosofía son compatibles, porque la ciencia te explica más de las preguntas externas, cómo ha surgido el universo, cómo ha surgido la vida, cómo surgen las cosas, ¿no? Y la religión o la filosofía nos va a responder más bien a los porqués, el por qué estamos aquí, el intentar por lo menos dar una explicación, ¿qué hago aquí en la vida? ¿No? ¿Hay algún propósito detrás o solamente apareció y ya está, ¿no? El mismo hecho que nos estamos preguntando ya nos está indicando que tiene que haber algo más, ¿no? Pues si no, ¿por qué nos vamos a preguntar si no hay nada, ¿no? Si es solo todo materia, nada más. Pero nos estamos preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Porque queremos una respuesta, buscamos, ¿verdad, Antonio? También vamos a llegar al quién, el por qué tiene que venir un quién también. Tú estás muy adelantado ya, Antonio. Bueno, entonces, en realidad, si se armonizan religión y ciencia, ya que son complementarios, nos puede dar una visión más completa del universo y de la vida. Y Albert Einstein iba un poco también en este sentido y dijo, la ciencia sin religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega. Entonces, con eso él quería decir que se necesitan mutuamente, que solo la ciencia no vale, y solo la religión tampoco separadamente, sino que tiene que ir de la mano, sobre todo si queremos
obviamente solucionar un montón de problemas que tenemos en el mundo, que tiene el ser humano, conflictos, guerra, lo que estamos viendo, ¿no? Explotación, todo eso. Entonces hace falta aportaciones de todos los lados. Ahora ya llegamos al por qué y al quién. Aquí ya vamos a profundizar un poquito más. Aquí hemos visto pues todo eso que he explicado antes, el cómo, ¿no? Que hay un Big Bang que pues ha hecho que se expandiera y el universo se evolucionara, creando átomos, galaxias, estrellas, sistemas solares, planetarios, la Tierra y la vida. Y vemos que realmente hay un orden, hay organización, hay cada vez más complejidad. Es una cosa curiosa, porque según la ciencia todavía pues está la ley de la entropía, ¿no? Que los sistemas aislados o grupos pequeños va de menos a más. No puede ir al revés. Por ejemplo, una taza de café, una vez que te lo sirven caliente, pero pasa un tiempo y se enfría. Y no vuelve a calentarse, a no ser que lo metas en el microondas otra vez. O sea, se queda frío, ¿no? Nosotros nacemos y ¿qué ocurre? Vamos creciendo y envejeciendo. Ojalá pudiera el tiempo ir atrás y nos hacemos más jóvenes, ¿no? Pero no va a ser así. Hay una ley que nos lleva a envejecer y finalmente morir y luego ya está el más allá. Pero hoy no es el tema ese del más allá. Pero curiosamente como conjunto el universo y la vida también evoluciona del menos a más, de menos complejo a más complejo. Parece que contradice la ley esta de entropía, ¿no? Y es curioso eso. ¿Y por qué sería así? Porque ahora tenemos que ver que todo eso es como un efecto, no es la causa en sí. Claro, a veces algunos científicos que se quieren, como esos que pensaban o creían en el universo, que ya existe siempre, todo se explica con el mismo universo y no hay ninguna causa detrás, te quedas ahí es muy complicado. Entonces se salen con teorías de la autoorganización y no sé qué, y tum, pum. Pero en el fondo, si aceptamos que todo esto es una especie de resultado, entonces tiene que venir de una causa todavía más profunda, que es así, sería una primera causa o una última causa que siempre ha estado ahí, que es eterna, que es infinito, ¿no? Lo podemos luego llamar como queremos, eso ya da igual. En la religión se ha llamado Dios, ¿no? ¿No? Le hemos llamado Dios. Pues bueno, es el nombre que le demos, eso da igual, pero lo que es importante es reconocer que nosotros y todo lo que hay en el universo viene de esa primera causa. Entonces, entender esa primera causa es fundamental para saber el por qué estamos aquí, el para qué estamos aquí. Si ese Dios existe, nos habrá creado con algún propósito o estaba aburrido, era un científico loco y dice, mira, qué aburrido esta eternidad, estoy aburrido ya de la eternidad, a ver, me voy a entretener un poco, me voy a divertir y un universo por aquí, otro universo por allá, a ver qué hacemos. Pues no, aquí vamos a ver que esa divinidad tiene una naturaleza interna original, digamos, es como el estado interno de la divinidad. Y lo más importante, y ese es el punto en que vamos a empezar entendiendo esa causa original de donde venimos y a la que tenemos que parecernos, a imagen y semejanza, ¿no? Fuimos creados del Creador. Entonces, ¿qué es lo que motiva? ¿Qué le motiva a crear? Siempre le hemos atribuido a Dios
esas grandes calificaciones de autosuficiente, autoexistente, omnipotente. Entonces él para existir, él solo puede existir por sí mismo. No necesita de ti, ni de mí, ni de esta silla, ni de las galaxias para él existir. O sea, él como ser puede existir por sí mismo eternamente sin haber creado nada. Entonces, ¿qué le motiva a él a crear si él puede existir eternamente? Aquí, bueno, es que ya lo estáis leyendo, ¿no? O sea, no os voy a... Entonces, aquí viene que realmente... Y eso puede parecer lo más sencillo. Dice, ¿cómo? ¿El corazón? Eso ya vas a un científico y le dices, no, el origen de todo el universo, del vacío cuántico y de la energía, es el corazón. ¿Para qué dices tú? ¿Qué tiene que ver el corazón con los átomos? Pero en el fondo, si lo piensas, aquí definimos el querer sentir alegría, a amar a otros, haciéndolos feliz, haciendo que otros puedan ser buenos, puedan crecer. Entonces, si vamos a ser humano, el ser humano también es así. En el fondo, lo que realmente nos motiva y lo que nos da alegría es cuando amamos a otras personas. Muchas veces es complicado, porque muchas veces en el mundo donde vivimos, pues desgraciadamente, y eso es otro tema aparte, el amor mismo, estamos hablando del amor original, ¿no? Digamos, el amor auténtico, el genuino que está en cada ser humano. Buscamos amar a otras personas, hacer que otros sean felices, y eso es tu propia alegría. Te sientes una madre, bueno, los padres, todas las madres, pues son capaces de darlo todo por sus hijos. Ha habido muchísimos testimonios y que sabemos de madres y padres que dan su vida para salvar a sus hijos. O sea, no hay nada más importante que tu propia vida, ¿no? Tenemos ese instinto de la supervivencia, ¿no? Si nos cae un tiesto, pues nos protegemos, ¿no? Estamos siempre queriendo proteger la vida. Sin embargo, el amor te lleva, un patriota, un soldado realmente que ama a su país y puede dar su vida para ir a una guerra y dar su vida por su país. O sea, el amor es la fuerza más grande del universo, es más grande y eso. Entonces ahora ya podemos entender esa expansión, por qué tiene que esa energía inicial expandirse y explosionar y crear, porque es que había una motivación de querer amar, pero no había nadie a quien amar. O había otros dioses, había un panteón de dioses, ¿no? No había otros dioses, ¿no? Esa primera causa pues sería la primera causa única, ¿no? Entonces, quieres amar a otros, pero esos otros no están ahí todavía. Y empiezas a pensar. Ahí empieza a surgir la creatividad. Entonces tienes que inventar y crear algo que no está ahí todavía. Y empiezas con lo que llamamos aquí el logos, con un plan. No es solo, ojo, que hemos hablado del corazón, que es la motivación, pero no es suficiente solo sentir un deseo. Quiero esto. Luego, eso sería la emoción. Luego necesitamos la parte también intelectual. Necesitas tener saber cómo hacerlo. Volvemos al pastel, ¿no? Quieres hacer un pastel, pero no sabes cómo hacerlo. Alguien tendrá que enseñarte cómo hacer un pastel para que no se te queme, para que tenga un buen sabor, para que al final, cuando la persona se lo come, esté satisfecho y dice, qué rico está, felicidades. Necesitas un plan,
una idea, eso ya el intelecto, interviene el intelecto. Ya está el deseo, quiero crear algo al que yo quiero amar. Y ahora está el cómo lo voy a hacer. Hay que crear un plan. Tiene que haber principios matemáticos. Y eso lo vemos constante en el universo. Está lleno de matemáticas. Todo está, parece que está todo muy calculado, ¿no? Por ejemplo, volviendo a la gran explosión inicial, según esos principios antrópicos, que puede ser otro tema aparte, si la explosión inicial hubiese sido más fuerte de la que realmente fue, entonces toda la materia que se había formado se habría diluido y entonces nunca habría habido no podía haber suficiente gravedad para mantener unido, para formar las galaxias, las estrellas, y por lo tanto tampoco habría venido la vida después. Pero si hubiese sido un poco inferior a lo que era, pues hubiera sido todo demasiado compacto. Entonces se había quedado ahí, en una masa, un plasma, ¿no? Galáctico, pero tampoco habría formado estrellas, ni habría habido sistemas planetarios, ni la Tierra habría aparecido. Entonces está calculado la explosión esa inicial para que fuera con la fuerza exacta para poder expandirse hasta llegar a este momento en que se forma la vida en la Tierra. Es decir, que hay unos principios matemáticos en esa mente creativa de la divinidad. También hay principios matemáticos, el origen de las matemáticas. Así que si tienes algún problema, bueno, aquí ya no somos estudiantes, ¿no? Pero bueno, si buscamos una chuleta, una buena oración, ¿no? Al origen de las matemáticas, échame una mano que es el origen también de las matemáticas. Y hay intencionalidad y hay leyes. El universo se rige por las leyes, las 4 leyes de la naturaleza, ¿no? Gravitación, las fuerzas nucleares fuerte y débil, el electromagnetismo. Y entonces al final de todo eso tiene que surgir de esa combinación entre el motivo, el deseo del corazón de quiero amar a alguien, surge a través de la emoción, el intelecto y la voluntad, la acción, o sea, el deseo de ahora voy a hacerlo. Porque la voluntad es importante, porque tú puedes tener el deseo, puedes tener la idea clara, cómo hacerlo, pero luego dices, pues ya está, y ahora lo dejo para mañana, ¿no, Antonio? Lo dejamos para mañana. Y mañana dices, y mañana. Al final tienes que ponerte manos a la obra y hacerlo, ¿no? La acción, tiene que venir, la voluntad también tiene que intervenir para que ese acto creador se haga realidad, ¿no? Entonces la voluntad también fue un factor muy importante para que se diera ese Big Bang y la expansión del universo y llegara hasta nosotros con un propósito. O sea, cada cosa, cada ser que ha aparecido tiene un propósito que es invisible, pero está detrás de cada ser que aparece. Entonces, por eso no pudo haber margen de error, no hubo margen de error porque ya había un plan previo. El plan ya estaba, no es que salían las cosas al tuntún, al azar. Nos parece el azar si no sabes, ¿no? Que hay un plan, parece que todo aparece ahí al azar, pero en realidad no, en realidad sabiendo que hay un plan, hay un diseño previo, entonces a medida que el tiempo va pasando, en el momento exacto, cuando toca que aparezcan los dinosaurios, pues aparecen. Y toca el momento que desaparezca y se extinguen, pues viene el cometa ese y se acabó. O sea, todo viene en su momento adecuado. Y también, esa es una cosa curiosa que aquí hablamos de la naturaleza externa original
de la divinidad. Es decir, que toda esa energía, ese vacío cuántico, esas vibraciones que hay, todo eso viene de la energía causal que está dentro de la divinidad. Es el estadio, digamos, primario de toda la energía. Y también de todas las formas latentes virtuales. Es como el agua, ¿no? El agua, como decía Bruce Lee, ¿no? Si lo pones en un vaso, asume la forma de un vaso. Lo pones en una taza, el agua asume la forma de la taza. Lo pones en una botella, pues tiene la forma de la botella. Entonces, de alguna forma, en Dios no tiene forma. Dios no es el Señor con barbas, que no sé, figurativamente podría ser eso, ¿no? Pero Él no tiene forma, es invisible, pero sí tiene todo el potencial de todas las formas está en Él. Y luego, pues con los moldes, con el logos, con el diseño de formas concretas que Él quiere hacer, unas estrellas, planetas, la luna, Mónica, la forma de Mónica, la forma de Mario, la forma de Antonio, ¿no? La forma de cada uno está ya en el diseño original. Ahí está, de ahí. Entonces es muy bonito ver que aquí no hay contradicción, no es que el origen sea solo espíritu absoluto, ¿no? Y crea de la nada, ¿no? Crea de la nada, porque puede, ¿eh? Porque es un mago y dice haya luz y hubo luz, ¿no? Y ya está. Aquí no, aquí dice no, lo crea a partir de su propia energía, digamos. Tiene su energía, la energía causal, original, y esa energía luego se transforma en otro tipo de energía o la materia, porque hay un propósito detrás, un plan, un diseño concreto de cada ser, y luego se va, es lo que vemos y se aparece, ¿no? En cada uno. Así que finalmente, ya para acabar y entender un poquito a qué viene todo ese tema de la expansión del universo y también esa perspectiva espiritual, es para entender que, volviendo al motivo que hubiera tenido este ser causal, que es motivado por el corazón, hay esta expansión. Si lo vemos del lado, de nuevo, galáctico, al revés, vemos que, bueno, aquí el sistema solar está formado por la Tierra y otros planetas que giran alrededor del Sol, pero luego se amplía en un grupo local de galaxias que están girando unas galaxias alrededor de un centro común, que se agrupan en esos cúmulos de galaxias, que son miles de galaxias, que también ellos están girando a través de otro centro y finalmente configuran lo que es el universo entero. Si eso lo trasladamos a la sociedad humana, al ser humano, ¿qué sería el centro para expandir el corazón? El corazón, que es ese deseo de hacer feliz a otros, amándolos, pues sería la familia. La familia sería realmente el centro. Ahora ya estamos hablando incluso de soluciones, ¿no? Cómo hacer que no haya conflictos, cómo hacer que no haya explotación, que no haya un mundo de desconfianza o de falta de esperanza. Es si realmente somos capaces de tener ese corazón que tuvo el Creador, puro, ¿no? Genuino, verdadero, vivo para que otros sean felices, ¿no? Y así yo también siento alegría, yo me siento satisfecho. Y luego otros también harán lo mismo para mí, ¿no? Espero, Antonio, ¿no? Si te quiero, me quieres también, ¿no? ¿O no?
Debería ser así, ¿no? Pues eso es la familia, en el fondo. En la familia es donde tenemos que aprender a amar. Es lo más importante, es la escuela del amor. Y ese es parte del diseño del Creador. Entonces, ese Dios, ya cuando realmente nos amamos en la familia, ya no es un Dios conceptual, una idea, voy a creer o no sé, creo o no creo, esa es la cuestión. No, vas a verlo. Ese Dios se manifiesta realmente en la familia. Entonces, si eso está claro, si el amor vive la familia, el corazón está presente en la familia, los padres, madres, marido, mujer, padres e hijos, se quieren, sobre ese fundamento se expande esa familia y qué forma después otra familia más grande que es la sociedad, que son diferentes familias conviviendo. Pero si ya en tu familia nuclear hemos aprendido a amar, entonces simplemente vamos a expandir ese corazón, vamos a ampliar un círculo más grande. Ya no solo amo a mi familia, a mis hermanos, mis primos, los que son de mi sangre, sino a otras familias también. Son como mi familia extendida, ¿no? Y luego formamos naciones y es lo mismo. Si hay amor en la familia, en la sociedad, pues eso se va a expandir a la sociedad y finalmente al mundo también. Y vamos a formar una gran familia humana basado en el corazón. Y no habrá ninguna confusión, no hay motivo para que haya confusión, si existe Dios, no existe Dios, y todas esas preguntas filosóficas quedarían resueltos cuando realmente vivimos y podemos expandir el corazón, ¿no? El deseo de amarnos unos a otros. ¿Qué decía Jesús? Algo tan sencillo. Volvemos a Jesús, pues él lo resume en 2 mandamientos, ¿no? ¿Cuáles eran los 2 mandamientos de Jesús? Mónica, tiene que ver con la palabra amor. ¿Qué decía él? Ama a... No, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con todo. Y ama al prójimo, a la familia, al prójimo, como a ti mismo. Fíjate que todo esto Jesús me resume en una frase. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como también. Al final todo es amor, finalmente. No nos compliquemos. Aquí nosotros nos complicamos mucho, ¿no? Por los intereses egoístas. Ese gran escollo digamos, el interés, el egoísmo, es una forma también de amor, pero que funciona al revés que el corazón. Es ponerte a ti en el centro y quieres que los demás te amen a ti. O piensas que tu idea es la mejor, la que va a salvar al mundo, ¿no? Ese gran conflicto que hay. Pero si entendemos esto, si entendemos que el universo se ha expandido porque hay un origen, hay Dios, ¿no? que quería expandir su deseo de amar, y nosotros tenemos, para ser su imagen semejanza, tenemos que asumir, tenemos que heredar ese corazón de desear, de amar. Y entonces el mundo sería muy diferente. Parece una tontería, y al final eso es la solución. Y yo pensaba que me iban a explicar aquí. Pero oye, los grandes hombres y mujeres lo tienen claro. Y tú ves, y mira, cuando una persona de verdad ama, es algo universal. Cuando una persona realmente ves que esa persona sacrifica tiempo, sacrifica de sí mismo para ayudar a otros, ¿no? Te vas voluntario a ayudar. Nadie te va a decir eso no está bien, ¿no? Es reconocido universalmente que cuando damos a los demás de forma desinteresado, todo el mundo, no importa ni la cultura de donde vienes, qué país de donde vienes,
en qué época el amor va a estar genuino, el amor verdadero que sale del corazón, va a ser reconocido en todas las épocas. Pues algo universal que viene de esa primera causa. Y bien, pues con esto llegamos al final de esta conferencia. Y nada, espero que os haya gustado. Y nuevamente ahora tenemos tiempo para hacer un pequeño coloquio, preguntas, o podéis también compartir vuestras opiniones, pero no vais a tirar tomates ni huevos podridos, ¿no? Eso no. Vale, muchas gracias.